El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Continuamos en estas reflexiones hablando acerca de la Biblia, su composición, su origen, sus idiomas, sus escritores y la forma como ha sido recogido todo esto y se ha compilado en un libro. En resumen, Dios tuvo la intención de que su palabra permaneciera para siempre, es decir, el tema de la preservación. Por lo tanto, su descubrimiento, o sea, la revelación, escrito proporcional de sí mismo, fue protegido de error en su escritura original, en lo que tiene que ver con la inspiración, y recolectado en 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, la canonicidad. Y a lo largo de los siglos, decenas de miles de copias y miles de traducciones han sido producidas. Tenemos que hablar de la transmisión de este mensaje, las cuales dieron pie a que se infiltraran ciertos errores. No obstante, debido a que hay una abundancia de manuscritos antiguos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la ciencia exacta y la crítica textual ha podido reconstruir el contenido de los escritos originales, la revelación y la inspiración, al grado extremo de un 99.99%, con el centésimo de 1% restante sin tener efecto en su contenido, es decir, en la preservación de la palabra. El libro sagrado que leemos, estudiamos, obedecemos y predicamos merece ser llamado sin reservas la Biblia o el libro sin paralelo, debido a que su autor es Dios y lleva las cualidades de verdad total y de confiabilidad absoluta que caracterizan a su fuente divina. Ahora nos surge una pregunta: ¿hay más por venir? ¿Cómo sabemos que Dios no enmendará nuestra Biblia actual con un libro inspirado número 67? Hasta ahora estamos hablando de 66, podría aparecer el número 67, o en otras palabras, ¿está cerrado el canon para siempre? Los textos de las Escrituras advierten que nadie debe quitar o añadir a la Biblia. Eso dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, capítulo 12, versículo 32 y Proverbios capítulo 30, versículo 6. Reconociendo que libros canónicos vinieron después de estas advertencias, solo podemos concluir que mientras que nunca se permitió omisión alguna, de hecho, se permitió que los escritos autorizados e inspirados fueran añadidos para completar el canon protegido por esos pasajes. El texto más contundente que habla del canon cerrado de las Escrituras, a la que nada ha sido añadido por 1900 años. Apocalipsis dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Eso es lo que escribe el apóstol Juan en Apocalipsis capítulo 22, versos 18 y 19. Varias observaciones significativas, cuando son tomadas colectivamente, han convencido a la Iglesia a lo largo de los siglos de que el canon de las Escrituras está hecho, cerrado y que nunca volverá a abrirse. El libro de Apocalipsis es único en las Escrituras, ya que describe con detalles sin paralelo los acontecimientos del fin de los tiempos que proceden de la eternidad futura. Tal como Génesis comenzó las Escrituras, al tener el papel de ser el puente colocado sobre el vacío que existía entre la eternidad pasada y nuestra existencia de tiempo, espacio, con el único relato detallado de la creación de Génesis 1 y 2, así también Apocalipsis es la transición del espacio, tiempo de regreso a la eternidad. Apocalipsis capítulo 20, capítulo 22. Génesis y Apocalipsis, por su contenido, son las tapas de las Escrituras y encajan de manera perfecta. Nada hay antes de Génesis escrito y nada habrá escrito después de Apocalipsis. Tal como hubo un silencio profético después de que Malaquías completó el canon del Antiguo Testamento, así también hubo un silencio paralelo después de que Juan entregó Apocalipsis. Esto lleva a la conclusión de que el canon del Nuevo Testamento fue entonces también cerrado. Debido a que no ha habido ni hay en la actualidad profetas autorizados o apóstoles, ni en el sentido del Antiguo Testamento ni del Nuevo, no hay autores potenciales de escritos futuros, inspirados y canónicos, nunca se le debe añadir algo a la palabra de Dios, la cual fue una vez
dada a los santos, sino que debe contenderse ardientemente por guardar esta palabra, como dice Judas en el versículo 3. De las 4 exhortaciones a no distorsionar las Escrituras, solo la que está en Apocalipsis capítulo 22, verso 18 y 19 contiene advertencia de juicio divino severo por desobediencia. Además, Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que termina con este tipo de amonestación y fue escrito más de 20 años después de cualquier otro libro del Nuevo Testamento. Por lo tanto, estos hechos señalan que Apocalipsis fue el último libro del canon y que la Biblia está completa. Añadirle o quitarle provocará el desagrado severo por parte de Dios. Finalmente, la iglesia primitiva, aquellos que estaban más cerca del tiempo de los apóstoles, creyeron que Apocalipsis concluía los escritos inspirados de Dios, las Escrituras. Entonces podemos concluir basándonos en un razonamiento bíblico y sólido que el canon está y permanecerá cerrado. No habrá un libro número 67 de la Biblia. Está en los 66 libros y hasta ahí llegamos. No hay más. Entonces hay que prestar atención. No han de faltar por ahí los locos. Porque como hay gente para todo, no han de faltar por ahí los locos que hablen, como me sucedió en una ocasión que yo estaba teniendo un programa de radio y luego permití llamadas al aire y alguien me respondió, alguien entró con una llamada y cuando lo saludé amablemente me respondió y le pregunté a qué se dedicaba y me dijo que él se dedicaba a cuidar a su madre y a su hermano mayor. Su hermano mayor era una persona especial y la madre era una persona ya que estaba en una condición de mucho cuidado y él estaba dedicado exclusivamente a eso y en su tiempo libre estaba escribiendo la segunda parte de Apocalipsis. Se puede imaginar semejante locura, escribiendo la segunda parte de Apocalipsis. Entonces por ahí pueden resultar muchos locos creyendo eso, que escribir la segunda parte de Apocalipsis sería tan fácil como escribir cualquier libro de literatura, cualquier cosa que se imaginen. No hay más revelaciones, señores y señoras. No hay más revelaciones. Ya lo que había que revelar está escrito en la palabra del Señor. Es la razón por la cual insisto constantemente en ser personas apegadas a la doctrina, que es la columna vertebral de la fe. A no andar escuchando por ahí profetas por un lado y por el otro que irresponsablemente sueltan mensajes y cosas, y la gente que no tiene doctrina, que no sabe probar los espíritus de los profetas, ni sabe probar doctrinalmente el contenido de las profecías, entonces se comen todo ese cuento. Cuidado con eso. Recordemos que la historia nos cuenta, la historia reciente nos cuenta de las multitudes que han muerto por seguir locos fanáticos de religiones y de movimientos que se levantan y luego la gente enceguecida los sigue y finalmente terminan suicidándose. Hay que estar pendiente de todo esto. Lo de Dios es algo limpio, transparente, claro, cada uno en su lugar. No hay un lugar donde concentrarnos. No tenemos por qué correr y huir y centrarnos en un solo lugar, que camine, que nos vamos para la finca tal, porque allá está el Señor, que camine porque el Señor le reveló al profeta, al pastor, al erudito, al doctor fulano de tal en internet, que aparece un mensaje donde él está diciendo que el Señor viene en tal fecha. Falso, falso. El día y la hora nadie lo sabe, solo Dios el Padre, ni siquiera Jesucristo lo sabe. Dios el Padre, Él lo tiene en su sola potestad. Por lo tanto, amigos, es interesante ver todo esto, advertirlos. Nosotros como predicadores de esperanza debemos advertir a nuestra gente, porque recordemos que las señales de los últimos tiempos vendrán los falsos cristos, los anticristos, los engañadores, y dice la palabra que harán llover fuego del cielo, señales, milagros, resucitarán muertos y todo lo demás. Y la gente que está ávida de ver señales correrán a esos lugares. Advertencia para todos aquellos que andan de romería de iglesia en iglesia y de congregación en congregación y de ministerio en ministerio, y que no es suficiente con los que tienen en su ciudad, están pendientes de todo lo que aparezca en Facebook y en las redes sociales. Cuídense, si ustedes no tienen la capacidad de filtrar enseñanzas, testimonios, mensajes y evidencias, es mejor que se detengan y no continúen en esa procesión y no continúen en esas experiencias que pueden terminar fatalmente, porque los confunden, los sacan de la sana doctrina
y lo llevan a movimientos heréticos. Estos son tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Cada uno donde el Señor lo ubicó tiene certeza, seguridad. Es una doctrina completa. Quédese ahí, estudie juicioso, busque cómo documentarse cada día para que su fe sea más sólida. Tiempo para orar. Señor, gracias, muchas gracias por estas enseñanzas que hemos recibido durante esta semana respecto a la palabra de Dios, respecto a la Biblia, cómo fue compuesta, cómo se ha guardado todo esto, cómo ha llegado hasta nuestros días. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.